¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de una enfermedad parasitaria prácticamente extinta, una patología que, a pesar de no ser particularmente letal o común, se encuentra entre las parasitosis más impactantes que existen, la dracunculiasis. En este video veremos cómo esta enfermedad afecta al cuerpo humano, qué es lo que la hace tan terrible y cómo pasó de ser una enfermedad mundial que afectaba a millones de personas a estar a punto de unirse al club de las enfermedades erradicadas junto a la viruela y la peste bovina. Dicho esto, pongámonos en contexto. La dracunculiasis es una enfermedad parasitaria provocada por el Dracunculus medinensis, también conocido como el gusano de Guinea, la filaria de Medina o el gusano dragón, un nematodo que necesita parasitar a un mamífero para crecer, madurar y reproducirse. Esta enfermedad afecta sobre todo a la piel y los tejidos superficiales, provocando grandes lesiones ampollosas y ulcerativas, a través de las que los parásitos intentan protruir. Estas lesiones son muy dolorosas y pueden tardar meses en sanar, además de que pueden sobreinfectarse por bacterias o inducir la inflamación de las articulaciones cercanas, por lo que se trata de una enfermedad muy incapacitante, particularmente en niños. El Dracunculus medinensis comienza su ciclo de vida en la forma de minúsculas larvas que nadan en cuerpos de agua estancada o de flujo lento, como lagos, estanques, cisternas expuestas al aire libre o incluso en ríos durante la época de sequía. Estas larvas no permanecen libres en el agua por mucho tiempo, sino que son comidas por crustáceos llamados copépodos. Las larvas se alojan en el interior de estos pequeños crustáceos, perforando sus intestinos, y crecen y maduran en su interior a medida que se preparan para infectar a un mamífero. Dado que los copépodos son muy pequeños y pasan desapercibidos a simple vista, estos pueden ser ingeridos fácilmente junto con las larvas que llevan en su interior por aquellas personas que toman agua de fuentes contaminadas o mal saneadas. Una vez dentro de una persona, los copépodos cargados con parásitos son destruidos por el sistema digestivo y en el proceso liberan a las larvas. El Dracunculus medinensis es capaz de soportar las condiciones hostiles del tracto gastrointestinal gracias a su cutícula protectora, lo que le permite perforar a través del intestino y del estómago para alojarse en nuestra cavidad abdominal, particularmente en una región conocida como espacio retroperitoneal, el área posterior del abdomen donde están contenidos, por ejemplo, los riñones. Aquí los parásitos se alimentan de nuestros tejidos, crecen e incluso copulan sin producir ninguna clase de síntomas. Este parásito es peculiar porque consigue interferir con nuestro sistema inmune. Quienes sufren de dracunculiasis tienen ciertas anomalías en la función inmunitaria. Producen menores cantidades de moléculas llamadas citocinas que son indispensables para coordinar nuestras defensas, particularmente de una conocida como interferón gamma. Como hemos mencionado en videos anteriores, la respuesta inmunitaria puede ser separada en líneas generales en respuesta inmunitaria humoral, que es mediada por anticuerpos y el sistema del complemento, y la respuesta inmunitaria celular, mediada por células efectoras como los macrófagos o los linfocitos citotóxicos. Las personas con dracunculiasis presentan una respuesta inmunitaria menos eficaz en ambos casos, pero sobre todo en lo que se refiere a la respuesta inmunitaria celular. Los mecanismos detrás de esto no se conocen al detalle y a este paso es probable que nunca los conozcamos. En cualquier caso, estas alteraciones aseguran por una parte que la persona afectada no experimenta síntomas claros de la infección, su cuerpo no intenta defenderse y el parásito no genera inflamación, por lo menos en principio. Por otra parte, la respuesta inmunitaria alterada le permite al Dracunculus medinensis crecer sin ser molestado y reproducirse dentro de nuestra cavidad abdominal. Otra característica llamativa de este parásito es el pronunciado dimorfismo sexual. Mientras que los machos miden aproximadamente 4 centímetros de largo y medio milímetro de diámetro, las hembras pueden alcanzar 1.2 metros de largo y 1.5 milímetros de diámetro. Después de la cópula, los machos mueren y sus restos quedan enquistados en el cuerpo, mientras que las hembras fecundadas continúan creciendo. Aproximadamente un año después de la infección, el gusano hembra comienza a migrar hacia la superficie del cuerpo, y aquí es cuando empiezan los síntomas. Incluso antes de que el parásito emerja, la víctima experimenta malestar, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea, así como erupciones cutáneas generalizadas. Todo esto se debe a la reacción inflamatoria que inevitablemente genera un gusano de cerca de 1 metro al abrirse camino a lo largo de nuestros tejidos, lesionándolos. Cuando el parásito finalmente llega a la piel, libera una serie de toxinas y enzimas que inducen inflamación en el punto de salida. La lesión producida por la dracunculiasis aparece de tal forma que ésta rodea el aparato reproductor del parásito, y ésta adopta primero la forma de una pápula, una masa endurada, que pasa a llenarse de fluidos convirtiéndose en una ampolla que estalla y se ulcera entre 24 y 72 horas después de su aparición. Esta lesión normalmente está ubicada cerca de los pies, pero también puede aparecer en los brazos, el torso y el escroto, y no es raro que una persona desarrolle varias al mismo tiempo.
Las úlceras producen un intenso dolor de carácter urente, como si fuese una quemadura, y ya sea para aliviar el dolor o como parte de las tareas del día a día, las víctimas terminan por exponerlas al agua. El contacto con el agua induce el prolapso del útero del parásito, que libera un líquido blanquecino y espeso cargado con cientos de miles de larvas. El Dracunculus medinensis no pone huevos, sino que es vivíparo. Las larvas, ahora libres en un río o en un estanque, serán comidas por copépodos para iniciar nuevamente el ciclo de infección. Así que, contrario a lo que podría parecer, la lesión no tiene el propósito de dejar salir al gusano adulto, sino a su descendencia. La dracunculiasis no tiene cura. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos se resuelve dejando que siga su curso, y además es difícil de diagnosticar antes de que el parásito haya crecido demasiado. Por una parte, los países afectados por esta enfermedad no cuentan precisamente con la mejor infraestructura sanitaria para un diagnóstico precoz, pero además, la dracunculiasis solo produce síntomas cuando el gusano comienza a emerger, por lo que los afectados tampoco suelen buscar ayuda sino hasta que la enfermedad ya ha progresado. El manejo de la dracunculiasis es cuando menos incómodo, por no decir doloroso. En el pasado, y en ciertas regiones, esta enfermedad era tratada mediante un procedimiento tradicional conocido como sequía, en el que la ampolla creada por el parásito es perforada con el uso de hierros al rojo vivo. Una práctica dolorosa desde luego y que aumenta la tasa de complicaciones. En la actualidad lo que se recomienda es ayudar a salir al parásito, enrollándolo en un trozo de gasa o una rama delgada para aplicar tensión e ir extrayéndolo poco a poco, unos cuantos centímetros cada día, teniendo el cuidado de no romperlo. Si el parásito muere alojado aún en el cuerpo de su víctima, se liberan las toxinas y sustancias que éste porta en su interior, lo que no solo empeora bastante la lesión y por consiguiente el dolor, sino que además puede provocar reacciones alérgicas potencialmente peligrosas. Por esta misma razón es que no es recomendable administrar medicamentos antihelmínticos, fármacos destinados a matar gusanos. Es posible realizar cirugías para extraer a los parásitos, pero esto no suele hacerse, sobre todo por cuestiones logísticas y económicas. La dracunculiasis también suele complicarse por la sobreinfección bacteriana de la herida, que si aparece muy cerca de una articulación puede llevar a una artritis infecciosa capaz de dejar deformidad y secuelas permanentes. Y en muy raros casos, estas infecciones secundarias pueden provocar la muerte, ya sea por sepsis o por tétanos, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria muy común en los suelos, que sin tratamiento es altamente letal. Pero de esto ya hablamos en otro video. Las sobreinfecciones bacterianas, eso sí, pueden ser prevenidas con el uso de antibióticos tópicos y con el cuidado apropiado de la herida. Otra posible causa de muerte es el shock anafiláctico, en el que ocurre una reacción alérgica intensa y generalizada a los componentes del cuerpo del gusano, lo que produce una respuesta inflamatoria sistémica que puede colapsar al sistema circulatorio. Otra buena razón para extraer al parásito con vida. A pesar de que hoy en día está casi extinta, la dracunculiasis fue una de las enfermedades parasitarias más prolíficas de todas, e incluso se cuenta entre las primeras enfermedades claramente identificadas en la historia de la humanidad. En el pergamino de Ebers, un documento egipcio que data del año 1500 a.C., hay descripciones claras de esta patología, así como instrucciones para la extracción del parásito. También se han encontrado restos momificados de personas afectadas por dracunculiasis más de 3000 años de antigüedad. Por otro lado, algunas fuentes señalan que la mención de serpientes ardientes que se hace en el libro del Éxodo en la Biblia podrían ser referencias a la dracunculiasis, bastante común alrededor del Mar Rojo, el mar que atravesó Moisés junto con los israelitas al escapar de Egipto. Cerca de las costas de este mismo mar también se ubica la ciudad de Medina, de la que procede el nombre científico de este nematodo. Dracunculus medinensis significa pequeño dragón de Medina, ya que según el famoso médico persa medieval Ibn Sina, esta enfermedad era particularmente común en esta ciudad. Con el paso de los siglos, la dracunculiasis pasaría a ser relacionada con las costas del Golfo de Guinea en África Occidental debido al tráfico de esclavos, que sufrirían de esta enfermedad e incluso llegaron a extenderla de forma breve a algunos países de América y el Caribe como Brasil, Trinidad y Tobago o Cuba. Para el año 1986 comenzaron a concertarse esfuerzos para erradicar la dracunculiasis. Se estima que para esta fecha aproximadamente 3.5 millones de personas sufrían de esta enfermedad repartidas a lo largo de 20 países. Para el año 2014 este número se había reducido ya a apenas 126 casos, a 30 para el año 2017 y solo 11 para el 2023, circunscritos a Sudán del Sur, Chad, Etiopía y Mali. Todo parece indicar que esta será la siguiente enfermedad humana en ser erradicada después de la viruela,
y sin siquiera requerir el uso de vacunas o de un tratamiento específico. La prevención ha sido la clave para la eliminación progresiva de la dracunculiasis. Los copépodos que transmiten la enfermedad pueden ser eliminados del agua para el consumo humano a través de distintos métodos, como el uso de plaguicidas, a través de filtros especiales o improvisados, o simplemente hirviendo el agua. Esto, sumado a la construcción de pozos subterráneos que no pueden ser contaminados con tanta facilidad, y la educación de la población en riesgo, han llevado a la práctica desaparición de esta enfermedad. Un aspecto fundamental de este logro es que la dracunculiasis, afortunadamente, no es contagiosa. Una persona no puede transmitírsela a otras y tampoco existen personas capaces de portar al parásito de forma asintomática e indefinida. Si los gusanos no logran reproducirse o migrar en el plazo de un año, estos sencillamente mueren y terminan calcificándose en el interior de la víctima, donde incluso pueden ser encontrados de forma incidental al realizar una radiografía. Actualmente hay algo de preocupación debido al aumento de casos en perros, que también pueden ser afectados por esta enfermedad. En líneas generales, es raro que otros animales, además del hombre, se infecten de dracunculiasis, por la forma en la que estos toman agua, tienden a espantar a los copépodos de la superficie. Los perros, en realidad, tienden a infectarse cuando son alimentados con las vísceras de pescados, que a su vez se alimentaron de copépodos, por lo que los perros podrían representar un reservorio que impediría la eliminación total de este patógeno. Muchachos, este video ha sido algo más corto de los que acostumbro a hacer, pero sencillamente se trata de una enfermedad a punto de extinguirse y de la que no hay muchos estudios en los aspectos moleculares e inmunológicos. Con una docena de casos al año, no hay muchos incentivos para estudiarla y, de hecho, la dracunculiasis se encuentra entre la lista de enfermedades tropicales desatendidas. En cualquier caso, espero que les haya gustado. De ser así, recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal, y de que pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Déjenme saber qué otros parásitos les gustaría ver en un futuro. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.